Ya. Buenas noches, chicos. El día de hoy vamos a ver el tema número 6 que corresponde a enfermedades genéticas. Bueno, cuando nosotros hablamos de enfermedades genéticas estamos abarcando una gran cantidad de enfermedades, porque hablando de trastornos hereditarios, de enfermedades congénitas, enfermedades donde también tienen que ver el factor genético y ambiental como lo son el cáncer, la diabetes tipo 1, entre otros, ¿no? Entonces vamos a ir viendo como que por grupos para poder organizar bien y saber diferenciar una enfermedad de la otra y qué entran en juego, ¿no? Porque en algunas lo afectado va a ser el número de cromosomas, en otro la estructura de cromosomas y etcétera. Entonces, primero tenemos que empezar viendo algunos aspectos generales de lo que son las enfermedades genéticas. Miren, en líneas generales, la genética va a ser el estudio del genoma humano y de la transmisión de genes de una generación a otra. Porque ustedes saben que en el momento de la fecundación, cuando el óvulo y el espermatozoide ya se unen, están uniendo dos materiales genéticos de ambos progenitores, del papá y la mamá, para formar un nuevo ser humano con un ADN diferente, producto de dos materiales genéticos. Entonces, cuando nosotros hablamos del genoma humano, aquí está, este de acá, pues estamos hablando que el genoma humano se compone por 46 cromosomas. Ya, recordemos, 22 pares son cromosomas homólogos y un par restantes son cromosomas sexuales, que en la mujer son XX y en el hombre XY. Entonces, en total, el genoma humano, también se le puede llamar cariotipo, está compuesto por 46 cromosomas. Ahora, cuando hablamos de un gen homólogo, ¿qué son? Bueno, son genes que tienen la misma estructura y los mismos genes, pero distintos alelos, ya que cada uno procede de un progenitor. Es decir, este eh, gen, digamos, este cromosoma es del papá y este es de la mamá. Tienen los mismos genes, sí, pero distintos alelos. Los alelos son las copias de los genes, por si acaso. Entonces, em, un alelo, miren, por ejemplo acá, este alelo A es procedente del padre y este alelo B es procedente de la mamá. Entonces, quedémonos con que un alelo es cada una de las copias de un gen. Esta es una versión del gen y esta es otra versión del gen, pero con la misma información genética. Esto lo tienen que tener bien claro para posteriormente ver lo que son las enfermedades genéticas de tipo mendeliana, ya donde hablamos de enfermedades autosómicas recesivas, dominantes. Entonces recuerden, un alelo es una de las versiones de un gen. Alelo A del papá, alelo B de la mamá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo esto es lo normal. Los trastornos genéticos van a ser producto de mutaciones genéticas adquiridas o heredadas. ¿Y qué es una mutación? Recordemos, la mutación es el cambio o alteración de la información genética permanente, o sea, irreversible. Es decir, en las secuencias del ADN hay algún cambio que va a conducir a un trastorno genético. Estas mutaciones pueden afectar a lo que son las células germinales. Recordemos que las células germinales son las que producen las hormonas sexuales, o las células somáticas, que son el resto de células que conocemos. Entonces, una vez ya entendido esto, hay que plantear cómo es que las enfermedades se dividen a nivel molecular. Aquí vamos a hablar en líneas generales, ya no solo enfermedades genéticas. Primero, las enfermedades pueden ser exógenas. ¿Qué significa exógenas? Que el causante, la etiología, es, no depende, digamos, de nuestro organismo, sino es de un agente causal externo. Entonces, aquí hablamos de infecciones, de intoxicaciones
o alguna enfermedad nutricional por deficiencia de determinado nutriente, por ejemplo. Pero cuando ya estamos hablando de enfermedades genéticas, aquí vamos a ver tres familias principales. Enfermedades genéticas según el tipo de célula. ¿Por qué es importante esto? Porque hay que saber diferenciar que nosotros tenemos dos tipos de células. Las células germinales son aquellas que producen óvulos, espermatozoides y luego las hormonas sexuales, ¿no? Y las células somáticas son las demás. Entonces, ¿qué pasa? Que las células germinales son haploides, o sea que tienen 23 cromosomas. Y las células somáticas son diploides, o sea que tienen los 46 cromosomas. ¿Qué pasa cuando hay una alteración genética a nivel de las células germinales? Bueno, esto se va, va a hacer que haya un trastorno hereditario. La mutación de una célula germinal provoca un trastorno hereditario. En cambio, la mutación de una célula somática va a provocar enfermedades como cáncer o alguna malformación eh, con la que se nace. Entonces, aquí se podemos diferenciar. En este caso, trastorno hereditario o acá enfermedades congénitas o, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Ahora, las enfermedades genéticas también pueden variar según el tipo de alteración. Por ejemplo, acá, alteración génica. Pueden haber mutaciones bien puntuales. En cambio, en las alteraciones cromosómicas, ¿qué es lo que se altera? Nuestros 46 cromosomas, ¿no? Por ahí que pueda haber una alteración numérica, tal vez un cromosoma extra. Por ejemplo, cuando hay un cromosoma extra de los cromosomas 21, que hay síndrome de Down, trisomía 21, ¿verdad? O también puede haber alteraciones cromosómicas tipo estructural, donde todos, como que nuestros genes pueden variar en su ubicación, pueden sufrir algún cambio a nivel estructural de la forma del cromosoma, no del número. Y finalmente las enfermedades genéticas según el genoma o cromosoma afectado. Aquí nosotros tenemos enfermedades de tipo nuclear, donde está la herencia mendeliana. La herencia mendeliana básicamente es la afectación de un solo gen, ¿ya? Y acá, por eso yo les decía que es importante lo de los alelos, porque aquí entran en juego los alelos. Ustedes seguro ya habrán escuchado porque en embriología hemos aprendido lo que son enfermedades autosómicas recesivas, dominantes o también ligadas al sexo. Pero, ¿qué pasa cuando mi material genético, mi ADN mitocondrial está dañado? Bueno, recordemos que nosotros solamente vamos a heredar el ADN mitocondrial de la mamá, no del papá. Entonces, cuando hablamos de ADN mitocondrial, solamente estamos hablando de lo que heredamos de la mamá, mientras que el ADN nuclear sí lo heredamos de papá y de mamá, ¿no? Entonces, aquí básicamente este tipo de enfermedades va a ser transmitida por la madre. Y luego está el tercer tipo de enfermedad humana, que son las complejas o multifactoriales. Bueno, aquí básicamente, como lo dice su nombre, no solo entra el componente genético en juego, sino también el componente ambiental. ¿Qué enfermedades podemos encontrar acá? Por ejemplo, la hipertensión, ¿no? Si tú tienes por ahí tu abuelita, por ejemplo, con hipertensión, o tu mamá que ha desarrollado hipertensión antes de, antes de tenerte, pues eso puede ser un factor predisponente. Pero aquí también, felizmente, entran en juego los estilos de vida, ¿no? Cómo me alimento, qué estilo de vida llevo, entre otros. Entonces, aquí digamos que hay más chance de, hay menos probabilidad de no desarrollar la enfermedad porque también varía de acuerdo a mi estilo de vida. Ya, entonces, una vez que hemos visto lo que es la clasificación molecular de las enfermedades humanas, vamos a pasar primero a las cromosopatías. ¿Se acuerdan que acá justo acabamos de ver las enfermedades cromosómicas? Bueno, como aquí dice, las enfermedades cromosómicas o cromosopatías son el resultado de una alteración visible del cromosoma, que puede afectar en gran porción al ADN o al cromosoma entero, ¿no? O sea, puede ser una afectación parcial o total del cromosoma.
A ver, em, ¿por qué pasa esto? Porque miren, a veces los cromosomas sufren daños, se rompen, se dañan, y lamentablemente los procesos de reparación no funcionan. No pueden reparar el daño, entonces, porque ustedes saben que cuando algo se daña en nuestro cuerpo al toque hay mecanismos de reparación, pero a veces pues los mecanismos de reparación no son lo suficiente para reparar la gravedad del daño, entonces ahí ocurre la cromosopatía. O por ejemplo, cuando hay recombinación de genes eh, de una manera incorrecta. La recombinación, acuérdense, es cuando una hebra de material genético se corta y luego se une a una molécula de material genético diferente. Entonces, acá, como yo les dije, hay alteraciones numéricas y alteraciones estructurales. Entonces, empezando por las numéricas, acá vamos a ver dos conceptos importantes, aneuploidía y poliploidía. Aneuploidía son, acá dice, son las anomalías más frecuentes en los seres humanos. Se caracterizan por la pérdida o ganancia de cromosomas, lo que va a llevar a un incremento o disminución de estos. O sea, hay un incremento o disminución de los cromosomas. Recordemos que los cromosomas vienen en pares, ¿no? Hay dos copias del cromosoma 21, hay dos copias del cromosoma 18 y así hasta los últimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de repente por ahí, en vez de haber dos cromosomas 18, hay tres cromosomas 18. En vez de haber dos cromosomas 32, hay un solo cromosoma 32. Entonces, eso es lo que se refiere. Un incremento o una disminución de los cromosomas. Ahora, puede haber afectación de lo que son los cromosomas sexuales o de los autosomas. Los autosomas son los 42 cromosomas, pares de cromosomas restantes, ¿ya? Porque recordemos que tenemos un par de cromosomas sexuales y 42 cromosomas que se llaman autosomas. Entonces, cuando hay afectación de los cromosomas sexuales por el incremento o la disminución de un cromosoma, puede haber los famosos enfermedad de Turner, de Klinefelter, también de la triple X, entre otros. Pero cuando la afectación son de los cromosomas autosomas, hay enfermedades como la enfermedad de síndrome de Down, en la que hay un cromosoma 21 extra, síndrome de Edwards, de Patau, y ya lo vamos a ver más adelante. Y esto eh, se los digo más que todo para que no se confundan con esto, ¿ya? Pero la poliploidía es una anomalía eh, sí, Micaela, dime. Sí, mencionaste que habían ¿cuántos cromosomas sexuales y autosómicos? Ah, ya. Bueno, recordemos que son 46 cromosomas. Eh, un par de cromosomas, o sea, dos, son los cromosomas sexuales y los 44 restantes son los de autosomas. O sea, son 22 pares de cromosomas autosomas y un par de cromosomas sexuales, que en total dan 46. Ese es el cariotipo, 46. 44 y 2. Creo que había dicho 42, perdón. Así que es 44 y 2 cromosomas sexuales. Entonces, como les seguía diciendo, la poliploidía se presenta con el número de juegos cromosómicos es superior al normal. A ver, aquí les pongo un ejemplo para que entiendan, porque yo también a la primera como que me medio bugueé. Por ejemplo, acá dice, puede ser triploide si hay tres juegos de cromosomas o tetraploide. Por ejemplo, en una persona tetraploide, que es una anomalía cromosómica muy poco frecuente, pero puede pasar, hay 4 copias de cada cromosoma. Entonces, 4 copias de cada cromosoma, imagínate. Entonces, lo normal es que nosotros tengamos 2 copias de cada cromosoma y por eso tenemos 46 cromosomas. Pero en esta enfermedad de tetraploide, si hay 4 copias de cada cromosoma, entonces va a haber un total de 92 cromosomas. ¿Se imaginan? Entonces, aquí, cuando hablamos de poliploidía, hablamos ya de los juegos cromosómicos. En cambio, aquí hablábamos de que puede haber un cromosoma extra
en el par 21 o un cromosoma extra en el par 18. Pero acá hay una afectación de todos los juegos cromosómicos. En vez de 2 copias, que es lo normal, por cada cromosoma pueden haber 3 copias, 4 copias, 5 copias. Pero como les digo, eso es muy poco frecuente. Entonces, acá más que todo nos vamos a enfocar, porque en la clase también está, que nos enfoquemos en las enfermedades más que todo de tipo aneuploidía, o sea, de la afectación de un cromosoma más o un cromosoma menos en lo que son los cromosomas sexuales o los autosomas. Entonces vamos a empezar. Los trastornos que afectan a los autosomas, a estos cromosomas, no a los sexuales, sino a estos, se pueden clasificar en trisomías o monosomías. ¿Qué quiere decir las trisomías? Que hay un cromosoma adicional. ¿Y qué quieren decir las monosomías? Que hay un cromosoma menos. Entonces, aquí las que son más letales son las monosomías, porque está faltando, ¿no? En cambio, en las trisomías, bueno, sobra, pero al menos no hay falta, como es en las monosomías. Las trisomías también son letales, menos lo que es el síndrome de Down, la trisomía 18, la trisomía 13, ¿no? Esas todavía como que, digamos, hay más esperanza de vida para los pacientes que nacen con esas trisomías. En cambio, un paciente que nace con las monosomías ya es letal, o sea, no va a poder sobrevivir mucho tiempo, muchos meses o muchos años. Y en general los trastornos que afectan a los autosomas van a tener estas características similares. Va a haber un común denominador, va a ser el retraso mental en el paciente, retraso en el crecimiento, anomalías congénitas múltiples, eh, ay, ¿qué más? Perdón. A ver, perdón, ya. ¿Qué más dije? Enfermedades congénitas múltiples, también está asociado a abortos espontáneos. Y lo bueno dentro de todo es que el diagnóstico prenatal es posible, ¿no? Por ejemplo, ahora muchas veces a las mujeres gestantes cuando se les hace su ecografía, ya hay en 3D, hasta en 4D, se les puede diagnosticar, por ejemplo, el síndrome de Down, ¿no? Y eso es para que ya las mujeres, cuando tengan su hijito, pues ya, digamos, ya estén preparados, ¿no? Porque igual resulta una noticia bastante fuerte que te digan que tu hijito o tu hijita va a tener alguna anomalía. Entonces, estas son las características generales de lo que son los trastornos que afectan a los autosomas. Ahora, acá vamos a ver en los trastornos que afectan a los autosomas. eh, Primero estamos viendo las alteraciones numéricas, no se olviden, ¿ya? Acá vamos a resaltar lo que son sobre todo estas dos. Estas dos también son de las más preguntadas y son de las más comunes también, más incidentes. Entonces, el síndrome de Down es una alteración cromosómica de tipo numérica y una de las más frecuentes, y es una de las principales causas de lo que es el retraso mental. ¿Qué pasa acá? Hay una copia adicional del cromosoma 21. Miren, ese es el cariotipo. En el cariotipo primero se escribe el número de cromosomas. Esa es una pregunta de Sopacito también. Se escribe el número de cromosomas. Entonces, como acá un niño o una niña con síndrome de Down tiene un cromosoma extra, entonces ponemos 47, lo normal es 46. ¿Qué ponemos? Si es niña, XX, si es varón, XY. Y luego ponemos el par cromosómico afectado. ¿Qué es lo que tiene además? Un cromosoma 21. Así es el orden. Entonces, acá es importante mencionar que la edad materna influye bastante. Generalmente, las mujeres que ya tienen sus hijitos se embarazan desde 35 para más, ya 40 años, pues hay más probabilidad que ocurra este síndrome de Down. La causa es la falta de separación cromosómica o la translocación, que ya más adelante les voy a explicar lo que es. A ver, aquí cuando hablamos de mosaicismo,
quiero que tengan claro este concepto porque esto lo vamos a ver en muchas alteraciones genéticas, ¿ya? Mosaicismo es básicamente que el paciente tenga más de 2 líneas celulares que difieren en el genotipo. Es decir, en el caso del síndrome de Down, algunas células somáticas tienen sus 46 cromosomas y otras tienen 47 cromosomas. Entonces, digamos, hay células sanas y células afectadas por el par 21 extra. Por eso es que hay 2 líneas celulares que difieren en su genotipo, en su número de cromosomas. Entonces, en este caso, así es como se representa el cariotipo. Lo mismo que pusimos acá, pero slash 46XY. O sea, hay células sanas con sus 46 cromosomas, pero también hay células con 47 cromosomas. En el caso de los mosaicismos, lo van a ver en varias cromosopatías. Y bueno, en este caso, como no todas las células están afectadas, el paciente va a tener una clínica más leve de lo normal. Y bueno, aquí en la clínica, lo que vamos a encontrar predominantemente en un paciente con síndrome de Down es el puente nasal un poco amplio. Siempre los pacientitos tienen así como bien ensanchadito lo que es el puente nasal, orejas pequeñitas, la región malar y maxilar, todo está aplanado, el cuello corto, las manos y pies anchas y cortas, también hipotonía, o sea que tienen como que poca fuerza muscular, puede haber una atresia del esófago y generalmente se acompañan también de bastantes cardiopatías congénitas, ¿no? Como comunicación interventricular, entre otras. Lo que predomina también es el retraso mental, algunos tienen un poco de sordera. En el caso de los varones, son estériles, eh, las mujeres tienen más probabilidad de tener hijos, pero también más probabilidad de sufrir abortos espontáneos, ¿no? Porque realmente sus gónadas, su sistema sexual no se desarrolla bien. Entonces, esto es en el caso del síndrome de Down. Pero cuando hablamos de síndrome de Edwards, este es un trastorno genético en el cual la persona tiene una tercera copia del cromosoma 18. Aquí era el 21, aquí es el 18. Entonces, el cariotipo, igualmente el número de cromosomas, si es mujer XX, si es varón XY, y cuál es el par cromosómico afectado, aquí el 18. También acá puede haber un mosaicismo, células con 47 cromosomas y células con 46 cromosomas. Pero el mosaicismo en este caso solo ocurre en lo que es este 5% de casos. Generalmente todas las células son afectadas en la trisomía 18. La etiología es desconocida, puede ser por falta de separación cromosómica, pero generalmente se asocia a madres añosas. Madres añosas son las madres que se embarazan teniendo 35 años o más. O sea, mamás ya en una edad un poco mayor, ¿no? Mm, ¿Cuáles son las características clínicas fenotípicas del paciente? Tienen orejas medias displásicas, pocas desarrolladas, una boca pequeñita, un esternón, esa parte, el esternón corto, los dedos del pie son gorditos, también se asocian con cardiopatías congénitas, onfalocele. Esta es una característica importante. Onfalocele es cuando de la pared abdominal empiezan a salir nuestras vísceras abdominales, los intestinos, todo eso, pero son como que atrapados por una membranita, ¿ya? También pueden tener hernia diafragmática, espina bífida, tienen bastante retraso en lo que es el desarrollo, no pueden caminar. El 50% fallecen en el primer mes porque son más susceptibles a padecer lo que son infecciones, defectos cardíacos. Entonces, esa trisomía sí tiene, digamos, menos esperanza de vida, ¿no? Y otro que también está en su clase es el síndrome de Patau, donde hay una copia extra del cromosoma 13. Este síndrome de Patau
los pacientitos que lo sufren, pues fallecen durante las primeras semanas de vida. Hay un retraso mental muy severo. El paciente, el bebito nace con microcefalia, defectos en el cuero cabelludo, microftalmia, los ojitos bien chiquititos, el paladar hendido, las orejas anormales. También hay muchos defectos viscerales de lo que es el abdomen, muchas alteraciones cardíacas y bueno, eso también se asocia a eh, mamás de edad avanzada u otros defectos, ¿no? Y ese es su cariotipo. Aquí está el cromosoma afectado. También puede haber mosaicismo, pero en menor proporción. Ya, chicos, esto es en lo que refiere a los trastornos que afectan a los autosomas. A ver, ahí veo una manita levantada. Dime, Micaela. ¿Podrías volver a repetir la clínica de la trisomía 13 o síndrome de Pato? Sí, claro. Y acá hay primero un retraso mental súper severo. Luego también el paciente tiene microcefalia, así el cráneo bien chiquito y también microftalmia, los ojitos bien chiquitos. Tiene enfermedades como paladar hendido, lo que le va a dificultar lo que es la alimentación, defectos viscerales extensos de lo que es la pared abdominal, los órganos viscerales se pueden salir. Tiene alteraciones cardíacas, por ejemplo, la alteración más común aquí es la comunicación interventricular. Se supone que los ventrículos están separados por un septo, ¿no? Pero acá ese septo no está bien formado, entonces se mezcla la sangre oxigenada y la sangre desoxigenada. Y eso más que todo. Ya, chicos. Esto es trastornos, acuérdense, alteraciones numéricas que afectan a los autosomas. Ahora vamos a ver alteraciones numéricas que afectan a los cromosomas sexuales, los cromosomas X y los cromosomas Y. Aquí también podemos encontrar lo que son las trisomías o monosomías. Con la trisomía, cuando hay un cromosoma sexual extra, puede ser el X, puede ser el Y. Por ejemplo, en el síndrome de Klinefelter, eh, miren, hay un cromosoma X de más. Y también puede haber monosomía, que es un cromosoma sexual faltante, por ejemplo, en el síndrome de Turner. Este es el que afecta a las mujeres. En vez de tener XX, que es lo normal en las mujeres, tienen solo un cromosoma X. Y bueno, generalmente aquí va a haber un retraso en el crecimiento, alteración en la reproducción porque los órganos sexuales están bien afectados, asociados a abortos espontáneos y también hay diagnóstico prenatal posible. Acá vamos a hablar sobre todo de estos dos ya, de Turner y de Klinefelter. En el síndrome de Turner, aquí hay una monosomía, o sea, la falta completa o parcial del cromosoma X. Normalmente la mujer tiene dos cromosomas X, pero aquí va a haber una pérdida parcial o total del cromosoma X. Y esta es la alteración cromosómica sexual más común en las mujeres. Eh, la etiología va a ser, bueno, la ausencia de todo el cromosoma X, alguna alteración estructural, por ejemplo, la delección del brazo P del cromosoma X. Delección es pérdida. La pérdida del brazo P del cromosoma X. Recuerden que los cromosomas tienen su brazo P, su brazo Q. Entonces, una causa puede ser la pérdida de uno de los bracitos del cromosoma X. Y la clínica básicamente es debido al hipogonadismo en pacientes femeninas, ¿no? Hipogonadismo, o sea que sus órganos sexuales, en el caso de la mujer, no puede producir las hormonas sexuales necesarias para desarrollar las características físicas de una mujer. ¿Por qué? Porque sus órganos sexuales pues no están bien desarrollados. Aquí, ¿qué podemos encontrar? Eh, a ver, voy a hacer un poco de zoom. Bueno, en el síndrome de Klinefelter generalmente las mujeres tienen talla baja, eh, tienen infertilidad, amenorrea, o sea que no reglan. También tienen
cuello alado, o sea, como que medio ensanchado y cortito, el tórax amplio, los pezones muy separados, no desarrollan bien lo que son las mamas, tienen pigmentos en lo que es el cuerpo y también tienen ausencia de vello pubiano, características sobre todo femeninas, ¿no? Y la mayoría de ellas lamentablemente no va a poder tener hijos porque tienen infertilidad. Y en el caso del síndrome de Klinefelter es un tipo de hipogonadismo masculino. ¿Por qué? Porque hay 2 o más cromosomas X con un cromosoma Y o más. O sea, el hombre tiene XY, ¿verdad? Pero aquí hay más de un cromosoma X y puede haber más de un cromosoma Y, pero generalmente solo hay más de un cromosoma X. Por eso su cariotipo normalmente es 47XXY. Acá puede haber un mosaicismo, miren, donde hay células normales y células afectadas. Si hay mosaicismo, la clínica, ya saben, es más leve, ¿no? En este caso, ¿cuál es la etiología? Eh, la falta de división de cromosomas sexuales durante la meiosis, también la edad avanzada de la mamá, alguna historia de irradiación de cualquier progenitor. ¿Y cuáles son sus características fenotípicas? Bueno, primero, la calvicie frontal es ausente, tiene mucho menos cabello en el pecho. Recordemos que aquí estamos hablando de varones, entonces los varones se caracterizan porque tienen bastante cabello en el pecho y en otras zonas, ¿no? Y acá tienen muy poco cabello en el pecho, los hombros son bastante estrechos, muy poco crecimiento de barba, más bien desarrollan pechos porque tienen un cromosoma X, un cromosoma X extra. Entonces, ¿qué pasa si desarrollan lo que son sus glándulas mamarias? Pues tienen más riesgo también de cáncer mamario. Tienen pelo pubiano femenino, brazos y piernas largas, tienen caderas amplias, como ven, tienen algunas características fenotípicas femeninas. Y sus testículos están atrofiados, están muy pequeñitos. Entonces, la mayoría de ellos, pues, va a sufrir de lo que es infertilidad también, al igual que acá. Entonces, el síndrome de Turner es de las mujeres y el de Klinefelter es el de los varones. ¿Hay otro síndrome? Sí. Por ejemplo, este es el XXXY. Es el síndrome de Klinefelter, pero con un cromosoma X extra. Bueno, ellos se imaginarán, aquí la clínica es mucho más acentuada, hay muchas más complicaciones. Luego hay un síndrome XYY con un cromosoma Y extra, y esto le ocurre a los varones. Aquí hay una pubertad acelerada, ¿no? Porque si hay un cromosoma Y extra, pues hay un hipergonadismo. Hay mayor producción de células sexuales, de hormonas sexuales masculinas, entonces aquí los varones que tienen este síndrome tienen una pubertad acelerada, adelantada. Y también está el síndrome donde hay 3 cromosomas X, en el caso de la mujer. Ya chicos, esos trastornos que afectan a los cromosomas sexuales. Sí, Mica, dime. Sí, una pregunta, ¿qué significa cúbito valgo? Creo que lo mencionan Ujú. en la sintomatología Lo del síndrome de Turner. Ujú. ya, cúbito valgo, a ver, espérate, está en la de Turner, ¿no? Quiero ubicarla, ya. Cúbito valgo es cuando tienes la posición de los bracitos, porque también puede ocurrir en las piernas como que pegadas al cuerpo. Los bracitos están bastante pegados al cuerpo y las manos así. Son como que así, a ver, así me parece, así. Esa es la ubicación que van a adquirir las mujeres que tienen el síndrome de Turner. Porque normalmente uno baja los brazos y caen así, ¿no? Pero en este caso, los bracitos están bastante pegados a lo que es toda la parte del tórax y abdomen, y las manos como que para afuera, saliditas. Ya, si no hay más preguntitas, pasamos a las alteraciones estructurales. Ya vimos las numéricas. Ahora vamos a ver las alteraciones estructurales. Acá, chicos, en las alteraciones estructurales
básicamente es un reordenamiento genómico, como que los genes no aumentan los cromosomas, el número es el mismo, pero los genes dentro de los cromosomas se reordenan, entonces cambia la estructura del cromosoma. ¿Cómo se pueden dividir? En variaciones en el número de genes o en variaciones de la disposición de los genes. Bueno, hablamos en la variación del número de los genes, ojo, no de los cromosomas, sino de los genes, podemos hablar, por ejemplo, de delección. ¿Qué es la delección? Es una ruptura cromosómica en la cual hay pérdida de material genético. Entonces se pierde material genético de un cromosoma, hay disminución de genes. En duplicaciones, bueno, como su mismo nombre lo dice, hay zonas genéticas que duplican su material genético. Hay más expresión genética en los cromosomas. Luego, cuando hablamos de la variación en la disposición de los genes, podemos hablar de inversión de genes. Una inversión de genes es cuando en un cromosoma aparece un segmento de genes. Un segmento de genes de un cromosoma como que se desprende, se sale y luego se vuelve a unir al cromosoma, pero con una orientación diferente, una orientación contraria. Entonces, como que el pedacito de gen estaba así normalmente, se salió, se volvió a unir al cromosoma y ahora se posicionó en una orientación diferente o contraria. Entonces, es como que una inversión de la ubicación de un segmento genético específico. Y en la translocación hay hay un intercambio de material genético entre cromosomas no homólogos. Recuerdan que los cromosomas homólogos son los pares de cromosomas, ¿ya? Pero acá hay un intercambio de material genético. Digamos, un cromosoma 13 cambia material genético con un cromosoma 15. Y ambos son no homólogos. Entonces, eso es lo que ocurre en la translocación. Acá las alteraciones estructurales, la verdad que no se ahonda mucho, son muy poco comunes, pero de estas, de síndromes de microdelección, recuerden, delección es pérdida de genes, pues más que todo nos muestran ese cuadrito, ¿no? Que está en su clase. Aquí se especifican la microdelección de genes en los locus. Recuerden, los locus es donde está localizado en un cromosoma un gen específico. O sea, la ubicación de un gen en un cromosoma. Eso indica el locus. Entonces, aquí te habla del segmento genético que se ha perdido, ¿no? En cada enfermedad. Y el P y el Q son los brazos cromosómicos, no se olviden. Acá hay una pérdida en el brazo P, aquí en el Q, aquí en el Q y así sucesivamente. Aquí la que les voy a resaltar más a fondo es la enfermedad de DiGeorge. Cuando hay delección de genes en el locus cromosómico 22 del brazo Q, esto da lugar a lo que son malformaciones que afectan sobre todo la cara, el corazón, el timo, la paratiroides, ¿ya? Esas cuatro, cara, corazón, timo y paratiroides. Entonces, pueden haber diferentes enfermedades consecuencia de esta microdelección, pero la más resaltante es el síndrome de DiGeorge. ¿Qué pasa en este síndrome? Hay una hipoplasia tímica. ¿Qué quiere decir eso? Que mi timo no se desarrolla bien. Entonces, si mi timo no se desarrolla bien, va a haber una disminución mediada por los linfocitos T, porque recuerden que los linfocitos T se producen en el timo. Y como este está hipoplásico, hay una disminución de la inmunidad mediada por linfocitos T. Y también hay una hipoplasia de lo que son las glándulas paratiroideas. Y si hay una hipoplasia, pues va a haber va a haber disminución del calcio en la sangre. Por eso acá dice que es de tipo inmunológico, porque como se ve afectado el timo, hay poquitos linfocitos T, ¿no? Entonces el paciente tiene una inmunidad mucho más susceptible a padecer rápidamente infecciones, entre otras.
Acá también hay otras alteraciones estructurales, que es por ejemplo, la deleción de un segmento del cromosoma 4 puede causar fibrosis quística. La inversión paracéntrica paracéntrica quiere decir que no afecta al telómero, que es la parte céntrica de un cromosoma, no se olvide. Aquí puede haber hipercolesterolemia familiar, neurofibromatosis, pero ¿saben qué? Estas enfermedades también son enfermedades genéticas mendelianas. ¿Por qué? Porque las alteraciones estructurales pueden dar lugar a enfermedades genéticas de tipo mendeliano. Y ustedes me dirán qué son las enfermedades mendelianas genéticas. Bueno, ahorita lo vamos a ver acá, miren. Estas son las genopatías en herencia clásica mendeliana. Ya, y antes de empezar, a ver, acá hay una manito levantada. Dime, Micaela. Mencionaste que no afectan al telómero. ¿El telómero entonces es lo que está al centro o lo que está en las partes de los extremos? No, es lo que está, a ver si les muestro una imagen mejor para proyectarles. Espérame. Mm, Sí, perdóname, es lo que está sí, tienes razón, es lo que está a los extremos de los bracitos. Recuerden, hay 2 bracitos acá de los cromosomas y 2 bracitos para abajo. Tienes razón, los telómeros son los que están en la esquinita. Y acá lo que no afecta son los centrómeros, porque acá dice paracéntricos, o sea, no afectan los centrómeros. Los centrómeros sí son los que están al medio, ¿no? Los que unen los bracitos de los cromosomas. Y los telómeros son lo que dijo Micaela, ¿no? Lo que está a los extremos. Ah, ya tenía Entonces otra acá, pregunta. sí, dime. En la parte del síndrome de George mencionaste que habían dos alteraciones. ¿Cuáles eran? A nivel de dos glándulas, Ah, creo. ya, sí, ya, la primera es de la hipoplasia tímica, entonces hay una disminución de la inmunidad mediada por linfocitos T, porque recuerda que los linfocitos T se producen en el timo. Y también como había afectación de las glándulas paratiroides, va a haber una hipoplasia de esas glándulas. Entonces las glándulas paratiroides tienen la función de lo que es mantener la calcemia, el nivel de calcio en la sangre. Y si hay hipoplasia paratiroidea, va a haber hipocalcemia. Entonces, si hay hipocalcemia, básicamente, ¿qué pasa cuando hay falta de calcio? Pues nuestras estructuras óseas, nuestros huesitos son más susceptibles a sufrir fracturas. Sobre todo eso, timo y glándula paratiroides. Esas son las dos afectadas. Acá en el síndrome de George. Ok, y con respecto al brazo Q, mencionaste que los que afectan al brazo Q afectaban, ¿qué cosa? Habían ciertos órganos o glándulas, creo que mencionaste. Ah, ya. Sí, lo que yo dije es que la deleción del locus cromosómico 22 del brazo Q, en estos específicos, afectan sobre todo lo que es el timo, la paratiroides, la cara y el corazón. Timo, paratiroides, cara y corazón. Los que afectan el bracito Q, el segmento 22. Esos son. ¿Alguna preguntita más? No, está bien, gracias. Ya, ya, perfecto. Y entonces, chicos, yo les decía que las alteraciones estructurales pueden dar paso, pueden provocar también lo que son alteraciones tipo mendelianas. Entonces, acá vamos a ver las genopatías de herencia clásica mendeliana. Estas son, digamos, el grupo más grande de lo que son trastornos genéticos porque abarcan distintos patrones de herencia, cuando las enzimas están afectadas, cuando no lo están, un montón de enfermedades, pero vamos a ver las principales, que también son las que mencionan en su clase, ¿ya? Para que lo tengan clara, cuando hablamos de herencia clásica mendeliana, son consecuencias de mutaciones de genes únicos, o sea, un solo gen está mutado, pero ese gen mutado tiene efectos extensos, muy grandes. Entonces, por eso acá hablamos de transmisión monogénica, porque solo un gen está afectado.
Acá tenemos que saber que en las genopatías de herencia mendeliana hay lo que son patrones de herencia, que esto ya lo hemos visto en la primera parte de embriología, ¿no? Donde vemos genética. Pero para hacer una recapitulación y para que lo entiendan de forma sencilla, porque la verdad no es necesario que estén aprendiendo así completamente qué es autosómica dominante, autosómica recesiva. La autosómica dominante significa que una sola copia del gen con la mutación es necesario para que el trastorno se manifieste. Recordemos que yo tengo un gen y tengo dos copias que son los alelos, ¿verdad? Un alelo es de mamá, otro alelo es de papá. Entonces, ambas son versiones de un mismo gen. Y en el caso de la autosómica dominante, basta que una sola copia del gen esté mutado para que el trastorno se manifieste en el hijo. En cambio, cuando hablo de autosómico recesivo, es que las dos copias del gen, es decir, los dos alelos, estén mutados. Acá solo es necesario que uno esté mutado, pero en el autosómico recesivo, ambas copias del gen están mutadas. Y cuando hablamos del patrón de herencia ligada al sexo, aquí sobre todo estamos hablando de lo que son enfermedades ligadas al cromosoma X, al cromosoma de la mujer, ¿ya? ¿Qué pasa acá? Este se hereda de forma recesiva y afecta a los hijos varones y las hijas son portadoras. A ver, les explico. Ustedes saben que la mujer, pues, al tener XX, pues, ¿qué pasa si nace con este alelo, esta copia del gen mutado? Bueno, la mujer tiene el otro cromosoma X, que es como que no va a permitir que ese alelo mutado se exprese. ¿Por qué? Porque nosotras las mujeres tenemos dos cromosomas X. Pero ¿qué pasa en el caso del varón? Que el varón solo tiene un cromosoma X. Entonces, si su alelo está afectado, lamentablemente por solo tener un cromosoma X, ellos sí lo van a expresar. Porque el cromosoma Y no puede hacer nada y no puede intervenir. En cambio, las mujeres, como tenemos dos cromosomas X, es como que, bueno, un alelo está mal, mi otro cromosoma X como que ayuda a que no se exprese. Pero en el caso del varón, mi cromosoma X está mal y pues lamentablemente se expresa porque solo hay uno. Entonces, por eso dice que la enfermedad sí se manifiesta en el varón y las hijas van a poder ser portadoras. Es decir, si las hijas en algún momento tienen hijos varones, son portadoras y pueden transmitir la enfermedad a los hijos. Ya, entonces ya habiendo entendido lo que son los patrones de herencia, vamos a ver las principales enfermedades de acuerdo a los patrones de herencia, ¿ya? En la autosómica dominante, estas son las principales enfermedades. Es importante que se las sepan porque por ahí les pueden preguntar, así como les he preguntado en el pasito, ¿cuál enfermedad no pertenece a una autosómica dominante? O algo así. Entonces, acá está el síndrome de Marfan, la osteogénesis imperfecta, que es cuando hay una susceptibilidad a padecer fracturas, neurofibromatosis, la bradidactilia, el retinoblastoma, la hipercolesterolemia familiar, el riñón poliquístico adulto. ¿Se acuerdan que estas las vimos acá? Bueno, es porque yo les dije que las alteraciones estructurales pueden dar pie, pueden provocar que se desarrollen eh, enfermedades genéticas mendelianas. Entonces, estas son las principales de autosómica dominante. ¿Y cuál podemos resaltar acá? La hipercolesterolemia familiar. En líneas generales, es la incapacidad de eliminar el colesterol. ¿Y qué pasa cuando no se elimina el colesterol? Se acumula. ¿En dónde? En las arterias. ¿Qué es lo que pasa en la hipercolesterolemia familiar? Pues acá no hay receptor LDL. Recordemos que el receptor LDL, aquí es una imagen, está en los riñones, ¿no? Y gracias a este receptor, pues los ácidos grasos, triglicéridos entran a mi hígado y ahí se metabolizan. Pero como no hay receptores LDL, entonces mi hígado no va a poder asimilar las grasas, no va a poder permitir el ingreso de grasas. Entonces, ¿qué van a hacer estas grasas? Se van a desviar a otros lados, como por ejemplo a los vasitos sanguíneos.
Entonces, las personas que sufren de esta condición genética van a tender a acumular más colesterol, más triglicéridos en los vasos sanguíneos. Y eso te puede predisponer a lo que es aterosclerosis, y más adelante provocarte una obstrucción de la luz vascular y producir algún infarto, por ejemplo, ¿no? Ese es en el caso de la hipercolesterolemia familiar porque no hay receptores LDL en el niño. ¿Y qué pasa cuando hablamos de las autosómicas recesivas? Recuerden, acá es necesario que ambas copias del gen, o sea, ambos alelos, ambas versiones del gen, mejor dicho, estén mutadas. Bueno, acá resaltamos lo que son la fibrosis quística, sobre todo en caucásicos, la anemia de células falciformes, sobre todo que afectan a los africanos. O sea, esto quiere decir que esas mutaciones son más frecuentes, por ejemplo, en africanos, para, para que desarrollen este tipo de anemia. En caucásicos, para que desarrollen la fibrosis. También la glucogenosis, que es una alteración en el depósito de glucógeno. Por ejemplo, puede haber deficiencia en lo que es la conversión de glucosa a glucógeno, o puede haber una deficiencia en lo que es la degradación de glucógeno en glucosa. La lipidosis, el albinismo, la talasemia. Acá vamos a resaltar estas dos, que son el albinismo. Bueno, en el albinismo hay deficiencia de una enzima, que es la tirosinasa. ¿Qué hace la tirosinasa? Cataliza la producción de melanina. La melanina, recordemos, es lo que le da pigmento a la piel. Entonces, como acá hay una deficiencia en esta enzima que cataliza la producción de melanina, pues va a haber una falta de pigmento en la piel, el pelo, el iris, el fondo ocular. Miren, aquí está en esta imagen. Va a haber una agudeza visual disminuida. ¿Por qué? Porque recordemos que la melanina no solo nos da un pigmento, sino que también es una protección para la radiación. Es por eso que la gente que es más morenita es como que les dicen, tú tienes una producción natural contra la radiación. Igual tienen que usar bloqueador, obvio, ¿no? Pero tienden a ser menos susceptibles a las quemaduras solares, a diferencia de las personas de tez blanca. Entonces, ustedes cuando alguna vez van a ver a algún albino, ellos siempre tienen que ir con ropa manga larga, gorros, lentes de sol, porque la radiación en ellos penetra de una manera mucho más mayor que a diferencia de nosotros, ¿no? Y también acá hay una anemia de células falciformes, en lo que es la enfermedades de tipo autosómicas recesivas. La anemia falciforme es un grupo de trastornos hereditarios en las cuales los glóbulos tienen forma de hoz, como que así, tienen forma de hoz, como una lunita. ¿Y qué pasa si alguna célula tiene alguna malformación? Bueno, en este caso los glóbulos rojos mueren antes de tiempo, lo que deja escasez de glóbulos rojos saludables. ¿Por qué? Porque hay una mutación en la cadena beta de la hemoglobina. Recordemos, la hemoglobina está dentro de los glóbulos rojos, entonces una de sus cadenas está mutada y esto va a hacer que los glóbulos rojos adopten esa forma de hoz. Y hay una menor tensión de oxígeno, no transportan la misma cantidad de oxígeno que un glóbulo sano. Entonces, mis glóbulos rojos como consecuencia van a estar deformes, van a morir mucho antes de tiempo y esto puede provocar también que hay una obstrucción en la irrigación sanguínea y causar mucho dolor. O sea, esta enfermedad afecta a varios riñones, que habla a varios órganos, entre ellos el riñón, entre otros órganos, y causa mucho dolor. Y este dolor que causa la anemia de células falciformes se conoce como crisis drepanocítica. Crisis drepanocítica, ¿ya? Porque estos glóbulos rojos pues se destruyen, obstruyen la irrigación y causan este cuadro de dolor a nivel sistémico. Y en el caso de las enfermedades de herencia multifactorial o complejas, yo les dije que acá pues ya entran en juego no solo los factores genéticos, sino también lo que son los factores ambientales.
Puede haber predisposición para enfermedades por los factores genéticos, sí, pero para que, digamos, se terminen de expresar estas enfermedades se necesitan factores ambientales. Entonces, acá, cada gen implicado en una enfermedad multifactorial o compleja puede tener un efecto pequeño. Por eso se necesita de factores ambientales también para desarrollar la enfermedad. No hay una herencia clara en las familias, no está muy lúcido, muy claro cómo es que es la herencia acá entre en familias. Eh, Hay interacciones entre el ambiente y los genes, interacciones entre los mismos genes. Y pues acá las enfermedades más destacables son la enfermedad coronaria isquémica, el cáncer, la diabetes mellitus, la hipertensión, la gota. Ya saben que la gota es el acúmulo de lo que son eh, urea, cristales de urea en las articulaciones, ¿no? Sobre todo en los miembros inferiores. La depresión, cardiopatías congénitas, alteraciones esqueléticas, todas estas entran en juego factores ambientales y factores genéticos también. Entonces, chicos, esto ha sido todo en relación a las enfermedades genéticas. He tratado de resumirles lo más posible su clasecita porque es bien larga. De hecho, antes se dictaba en 2 partes, en 2 semanas, pero ahora se dicta en una sola semana, ¿no? Y les he tratado de poner, bueno, las bases para que entiendan y las enfermedades, sobre todo, más destacables. Yo les recomiendo que se aprendan bastante lo que es el fenotipo de cada enfermedad, o sea, las características físicas de las trisomías, de síndrome de Klinefelter, de Turner, porque por ahí les pueden preguntar. Y también el cariotipo. Recuerden, el cariotipo primero va el número, luego si es varón o mujer XX o XY, y luego el cromosoma afectado, el número del cromosoma afectado. A ver, voy a parar la grabación.